Capítulo 3. Los espíritus del lago. Parte 4. 2 días después, Neyais y los demás llegaron a la ciudad que albergaba el cuartel general de los Libertadores. Dandrak, la capital de Uldia, se encontraba en la orilla oriental del lago Ur, el más grande del mundo, y era conocida como la ciudad del agua. Uno podría pensar que era porque bordeaba el lago, pero había algo más que eso. La verdad es que la mitad de la ciudad se asentaba sobre el propio lago. Hace siglos, los hombres habían clavado estacas en los segmentos relativamente poco profundos de la parte oriental del lago y habían construido casas, puentes y carreteras justo encima del agua. Así, los canales conectaban gran parte de la ciudad, y la mayoría de la gente poseía pequeñas embarcaciones para desplazarse. Dandrak también se consideraba una de las ciudades más bellas del mundo gracias a ese aspecto único. Dado que el lago alimentaba los ríos que regaban los fértiles campos del ducado, todo el mundo tenía mucho cuidado de no ensuciar el agua del lago, y a pesar del gran número de personas que vivían en él y sus alrededores, seguía siendo lo suficientemente claro como para que se pudiera ver el fondo. Incluso la teocracia admitía que Dandrak era más hermoso que su capital, lo que decía mucho. Neyais y los demás contemplaron la ciudad desde la seguridad de un denso matorral a poca distancia. Siarn dejó escapar un grito de asombro, e incluso Reineit no pudo evitar que su mandíbula se abriera. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar aquí?, preguntó Sui, aparentemente no impresionada por la vista. Alguien debería venir a recogernos pronto, respondió Neyais, haciendo que Sui ladease la cabeza. Espera, ¿nos van a recoger? Supongo que no vamos a tomar la ruta a través de la ciudad, entonces, los canales son demasiado estrechos para que nuestro grupo navegue con seguridad, respondió Neyais, mirando por encima del hombro a Ku y Uruluk. Sería imposible moverlos a través de la ciudad sin ser notados. No podemos dejarlos aquí. Lo siento. No era mi intención, exclamó Sui y se postró inmediatamente ante los dos familiares en el momento en que le gruñeron. Vandré, que llevaba a Laus a la espalda, miró con desdén a Sui y dijo, Uruluk y Ku estaban muy malheridos en esa pelea. Necesito llevarlos a Meiru lo antes posible, así que deja de quejarte. Bien, respondió Sui, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Una vez que terminaron de admirar la ciudad, Siarm y Reineit se volvieron para mirarla. Intentando ocultar su decepción por no poder recorrer la ciudad, Siarm preguntó con voz seria, ¿has mencionado la ruta por la ciudad? ¿Significa eso que el cuartel general está en la ciudad? Es imposible, murmuró Reineit, escéptico de que pudieran ocultar su base principal en una ciudad. Pero antes de que Neyais o André pudieran responder, Uruluk y Ku miraron al cielo. Neyais y los demás también miraron hacia arriba, y vieron un gato blanco y negro moteado que los miraba desde la rama de un árbol cercano. Parece que nuestra fiesta de bienvenida está aquí. ¿Este gato es nuestra fiesta de bienvenida? ¿O no? Solo es mi guía, dijo una voz desconocida, lo que hizo que Siarm y Reineit levantaran la guardia por reflejo. Luego se volvieron hacia Neyais y Vandré, pero los dos no parecían preocupados, solo sorprendidos, lo que ayudó a aliviar un poco su nerviosismo. Hola, Tim. Realmente debemos estar recibiendo un tratamiento VIP si el propio capitán del cuerpo de mensajeros está aquí para guiarnos. Por favor, no se burlen de mí, Nai-san, Ban-san. Tim Rocket salió de la maleza, con una bolsa de mensajero colgada al hombro y una gorra de caza en la cabeza. Al acercarse, el gato saltó de las ramas y se subió a su hombro. Reineit se interpuso entre él y Siarm por si acaso y preguntó, ¿quién eres exactamente? Es un pedazo de mierda que hace que los animales hagan todo su trabajo, se lo toma con calma y se da la gran vida, respondió Sui con voz despectiva, y el gato le siseó antes de saltar sobre su cabeza. No me tires del cabello de las orejas, gritó Sui, tratando de apartar al gato de ella. Todos la ignoraron y Neyais presentó a Siarm y Reineit a Tim. Una vez terminadas las presentaciones, se pusieron en marcha. Aún así, es raro verte aquí en persona, reflexionó Neyais. No como Sui quería decir, solo, parece que las cosas están a punto de llegar a un punto crítico, así que me llamaron al cuartel general. Como capitán del cuerpo de mensajeros, normalmente no tenía sentido que se encerrara en el cuartel general. Sin embargo, había estado utilizando su magia especial, la armonía animal, para crear una red de exploradores animales por toda la ciudad, así como en las montañas del norte. Así fue como supo casi de inmediato que Neyais y los demás habían llegado, y por eso había salido a buscarlos. Tim condujo al grupo hacia el oeste con pasos seguros, moviéndose lentamente por consideración a Laus. Nos estamos alejando de la ciudad, ¿no es así?, preguntó Siarm con voz tímida. Tim ladeó la cabeza, confundido, y Neyais resumió brevemente la conversación que habían mantenido antes de que él llegara.
Asintiendo en señal de comprensión, lanzó una mirada interrogativa a Neíais, que le indicó que estaba bien que se explicara. Una ráfaga de viento se enroscó en su dedo, indicando que había utilizado magia de viento para evitar que alguien los escuchara. Aliviado, Tim se volvió hacia Army y le dijo: Sarnkun, la ciudad solo alberga unos cuantos puestos de control que ocultan algunas de las rutas hacia nuestro cuartel general. Así que es un frente, sí. Para llegar a nuestro cuartel general, tienes que ponerte en contacto con uno de nuestros seguidores. La mayoría de ellos llevan una vida normal en la ciudad, por lo que es imposible que un forastero averigüe quiénes son. Dichos simpatizantes tenían todo tipo de trabajos en diversos sectores de la ciudad. Algunos eran guías turísticos, otros tenían tiendas, etc. Cada día, el cuartel general les daba a todos ellos un código diferente y una marca especializada. Los códigos cambiaban constantemente, por supuesto, y cada vez que un libertador se ponía en contacto con uno de ellos para ir al cuartel general, tenían que dar el código correcto y presentar la marca correcta. Una vez hecho esto, se les llevaba a un lugar provisional. Allí, el libertador se sometía a una segunda inspección, y si la superaba, se enviaba a un corredor al cuartel general para la confirmación final. Solo después de que se diera esa confirmación, se abriría para ellos el camino hacia el cuartel general. Ahora mismo, vamos a uno de esos lugares provisionales. Las ubicaciones provisionales fuera de la ciudad cambian cada día, y normalmente, habría más inspecciones por las que tendrías que pasar, pero, como Neíais y Vandré respondían por Reinet y los demás, pudieron saltarse algunos de los procedimientos. Ustedes son muy estrictos en cuanto a la seguridad, sí, pero hace que las cosas sean realmente incómodas. El bosque pálido era una base mucho más agradable, ya que su majestad Liutigis podía utilizar la niebla para mantener a raya a los forasteros y todo eso, dijo Sui con indiferencia, y nadie fue capaz de ofrecer una refutación. En efecto, los libertadores habían viajado por el mundo, pero nunca habían visto una fortaleza tan segura como el bosque pálido. Sin embargo, la iglesia casi había traspasado incluso eso, por lo que estaban tomando todas las precauciones posibles. Vandré miró a Sui para evitar que desbaratara la conversación, y luego añadió: las defensas del cuartel general son lo mejor que se puede conseguir. Para empezar, es casi imposible de encontrar. Pero incluso si averiguas la ubicación, necesitarías la fuerza de un apóstol para llegar a ella sin una invitación. Está tan fortificada, murmuró Reinet, tragando saliva. Siarn también parecía nervioso. Justo entonces, Tim se detuvo. Esta sección del bosque no parecía diferente al resto. No había puntos de referencia ni símbolos extraños grabados en el suelo ni nada. De hecho, parecía casi idéntico al lugar en el que habían empezado, salvo que estaba mucho más cerca del lago. Si daban unos pasos más, estarían en el agua. Tim se agachó y empezó a agitar una rama cercana de una manera muy específica. Después de unos segundos, chicos, han tardado mucho, dijo una voz directamente en la cabeza de todos. Reinet y Siarn miraron a su alrededor de forma alocada. No hay que preocuparse, chico. Soy tu inspector. Hubo una ondulación en la superficie del lago y el dueño de la voz sacó la cabeza del agua. Siarn y Reinet apartaron algunas ramas para verlo mejor y... ¡Bah! Un anciano está siendo devorado por un pez, gritó Siarn. Es una nueva especie de monstruo, exclamó Reinet. Bueno, es un espectáculo bastante novedoso, respondió Neíais con una sonrisa irónica. Él y Vandré habían tenido una experiencia similar cuando se encontraron por primera vez con esta criatura. Después de todo, no todos los días se veía un pez con la cara de un anciano. No se podía culpar a Siarn por pensar que un pez carnívoro se estaba comiendo a un anciano. Así de disparatada era la apariencia de la criatura. Reinet aferró la empuñadura de su espada y Neíais se apresuró a extender una mano para impedir que la desenfundara. Cálmate, realmente es nuestro inspector. Ni siquiera es humano. ¿Qué demonios es esa criatura? Por supuesto, Siarn y Reinet sabían que los libertadores eran una organización que trascendía las especies, pero aún así no habían esperado encontrarse con un pez con cara de hombre. Al ver su confusión, Vandré les explicó: en la época en que el ducado era todavía un reino y la gente adoraba a los espíritus locales en lugar del dios de la iglesia, ¿este tipo era considerado un dios? La gente creía que los de su clase eran los únicos espíritus que los mortales podían ver, y que eran descendientes directos del gran espíritu del lago. ¿Cómo demonios creían que eran los espíritus normalmente? Creían que este tipo era un gran espíritu del lago. Por desgracia, la explicación de Vandré solo les confundió más. Ustedes dos, dijo el hombre pez, su profunda y agradable voz de barítono comandando la atención de Siarn y Reinet. Se estremecieron, preguntándose si habían enfadado a este gran espíritu.
No te preocupes por las cosas pequeñas y toma la vida como viene, dijo con voz tranquila, y Siarm y Reineit suspiraron de alivio. ¿Soy un hombre, un espíritu o un monstruo? ¿A quién le importan esas tonterías? ¿Qué sentido tiene discutir sobre definiciones insignificantes? Murmuró Siarm. ¿Qué clase de vida has vivido? ¿Cómo vas a vivir tu vida de aquí en adelante? Eso es lo que realmente importa, ¿no? Mientras conozcas las respuestas a esas preguntas, la clase de ser que seas no importa ni un poco. Aunque estaban hablando con un pez raro con cara de viejo, Siarm y Reineit enderezaron la espalda. No pudieron evitar sentirse conmovidos por el discurso de la criatura. En cuanto a mí, solo soy un viejo que le toma el gusto a estos jóvenes que quieren luchar contra el camino del mundo. Es tan genial, pensaron simultáneamente Siarm y Reineit. Ahora bien, basta de charlas. Tengo que hacer una inspección. Un maná rojo oscuro se arremolinó alrededor del pez hombre. Era el mismo color de maná que tenían todos los monstruos, y Siarm y Reineit se estremecieron. No te preocupes, dijo Neyais. Como explicó Anne, es un inspector. Solo va a leer sus pensamientos para asegurarse de que no tienen ninguna mala voluntad hacia los libertadores, y de que no se ha producido un lavado de cerebro por parte de nadie. ¿Puede leer la mente de la gente?, preguntó Reineit, atónito, y Vandrea asintió. Aunque solo sus pensamientos superficiales, aparentemente. Todos los hombres de mar pueden utilizar la magia especial telepatía, y al parecer esta es una de sus aplicaciones. Aunque he oído que solo los hombres de mar más viejos tienen este poder. ¿Los hombres de mar? Ese es el nombre de su especie. Este tipo se llama lobo solitario. Aunque todo el mundo le llama simplemente Loman, Vandredo o no, ¿se supone que debo tomar esto en serio? Está bien, sé exactamente cómo te sientes. Yo también estaba así al principio, te recomiendo no pensar demasiado en ello. Finge que es un viejo normal al que le gusta dar lecciones a la gente sobre tonterías, dijo Sui, y por una vez Reinei siguió su consejo. Es un espíritu del lago, y los libertadores están todos locos. Funciona para mí, y con eso, Reinei dejó de pensar en nada. Por cierto, cuando Sui había visitado por primera vez el cuartel general, Loman había leído sus pensamientos y la había leccionado sobre su egoísmo y su naturaleza celosa. Muy bien, ustedes están limpios. Yo también me he puesto en contacto con el cuartel general, Neyais. Puedes entrar cuando quieras. Está a 300 metros al noroeste y 10 metros hacia abajo. ¿Puedes dar el salto? Sí, es suficiente información. Normalmente, la gente tiene que nadar para entrar. Ustedes lo tienen bien. Aunque le diré a mi familia que esté atenta por si acaso, en ese caso, estará bien aunque teletransporte a todos al agua. Gracias. De nada, Loman le dedicó a Neyais una sonrisa amistosa y luego desapareció bajo el agua. Nice Dono, nos llevas bajo el agua. Neyais sonrió y asintió. ¿Por qué bajo el agua? ¿Vamos a entrar en la ciudad desde el lago?, preguntó Siarm, y Neyais eligió ese momento para soltar la bomba. El cuartel general de los libertadores está bajo el agua. Siarm y Reineit no tuvieron tiempo ni de jadear. Neyais los teletransportó inmediatamente después de decir eso, y un segundo después, el grupo estaba bajo el agua. O mejor dicho, estaban en un túnel brillante bajo el agua. Esto es, una barrera, susurró Reineit. Reineit, mira. Por allí, el túnel era lo suficientemente amplio como para que Uruluk y Ku pudieran sentarse cómodamente en él. Mientras Reineit examinaba la brillante barrera que impedía el paso del agua, Siarm le tiró de la manga y señaló en la distancia. Reineit miró en la dirección que señalaba Siarm y... ¿qué? ¿Ese es un barco? En realidad, con esa forma, supongo que es un submarino. Pero, aún así, esa cosa es enorme. Efectivamente, el túnel conducía a un enorme barco. El túnel tenía unos 200 metros de longitud, pero incluso desde esa distancia, el barco parecía enorme. En una estimación aproximada, tenía unos 300 metros de largo. Sin embargo, lo principal que separaba al barco de los normales era el palacio de 5 pisos de altura situado en la cubierta principal. A diferencia del túnel en el que se encontraba el grupo, el palacio y el barco no estaban rodeados de una barrera brillante, pero todavía había algo que mantenía el agua circundante fuera. Ese es el cuartel general de los libertadores, el palacio submarino Lakelin, explicó Neyais al atónito grupo. Supongo que eso explica por qué la iglesia nunca lo encontró, pensó Reineit. Localizar una base submarina móvil sería bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño del lago Ur. El lago tenía unos 100 kilómetros de diámetro, y unos 300 metros de profundidad en promedio. El centro era mucho más profundo,
y aunque 600 metros era la inmersión oficial más profunda de la que se tenía constancia, el fondo era incluso más profundo que eso. A menos que alguien fuera invitado explícitamente a la sede de los Libertadores, nunca podría llegar a ella. Muy bien, basta de miradas. Vamos a movernos, dijo Sui con voz aburrida, guiando al grupo por el túnel. Todavía le dolían mucho los hombros y quería que Meiru se los curara cuanto antes. ¿HM? No es eso. Galp, ¿qué pasa, Reinate? ¿Acaso? Galp, cuando Reinate empezó a seguir a Sui, se detuvo de repente y se puso rígido. A lo lejos, pudo ver todo un banco de peces con cara de hombre y mujer. Instintivamente apartó la mirada, pero vio lo suficiente como para darse cuenta de que había toneladas de criaturas acuáticas, incluidos algunos monstruos, nadando junto al banco de marinos. Los hombres de mar tienen el poder de controlar a otras criaturas acuáticas. Es una de las razones por las que los lugareños los adoran como dioses. Son parte de la fuerza de defensa del cuartel general, parece que son bastante hábiles. ¿Acaso la iglesia no conoce a los hombres de mar? Cuando Uldia se convirtió en un estado vasallo de la teocracia, la iglesia envió un equipo para investigar los espíritus que los lugareños habían estado adorando, pero los hombres de mar hicieron que un banco de peces distrajera a los investigadores mientras escapaban a través de una corriente subterránea. Vaya, son realmente versátiles. Este mundo está lleno de tantos misterios. El grupo se dirigió al submarino mientras discutían la naturaleza de los místicos hombres de mar. El túnel estaba conectado a la proa del submarino y, a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que la burbuja de aire que rodeaba al submarino y al palacio tenía forma de huso. Era como si toda la estructura flotara en un disco abombado de aire anclado bajo el agua, lo que, por supuesto, significaba que la nave era capaz de volar por el aire además de viajar por debajo del agua. Había varias entradas en los laterales de la nave, y la gente entraba y salía regularmente. Todavía asombrados, el grupo aterrizó en la cubierta principal. Y en el momento en que lo hicieron, el túnel por el que habían viajado desapareció. Loman pasó nadando y saludó a todos con sus branquias, y luego se adentró en el lago. Por aquí, dijo Neyais, guiando a todos hacia una de las puertas que conducían a la cubierta inferior. Se abrió con un fuerte gemido, y el grupo, asombrado, le siguió al interior. Vaya, estaban en la bodega del barco, y el enorme espacio estaba lleno de todo tipo de mercancías. 2 filas de personas se extendían a ambos lados de las puertas dobles. Al final del pasillo de cuerpos había un grupo de 4 personas. Milady, Oscar, Meiru y Liutigis. Milady seguía vistiendo un traje de sirvienta, aunque con un diseño ligeramente diferente al de la última vez. Oscar tenía una amplia colección de uniformes de sirvientas sutilmente diferentes. Vandré lo miró con un desprecio no disimulado, y Oscar abrió la boca para defenderse. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Reinate murmuró, «Hermoso». «Reinate», gritó Siarm, con la misma cara de asombro que todos los demás. Reinate miraba fijamente a Milady, tambaleándose hacia atrás como si estuviera abrumado por su belleza. Era claramente amor a primera vista. Las gafas de Oscar brillaban con una luz peligrosa, y Meiru y Liutigi se sonreían mutuamente. Un anciano que estaba detrás de Milady se aclaró la garganta con una fuerte tos, atrayendo la atención de todos hacia él. Llevaba su largo cabello blanco recogido en una coleta y vestía una túnica sacerdotal negra bordada en oro. Miró fijamente a Reinate, y parecía más un guerrero curtido en 1000 batallas que un anciano. De hecho, había tanta fuerza en su mirada que incluso Oscar la desvió. Al volver en sí, Reinate se sonrojó y enderezó la espalda. Meiru y Liutigi seguían sonriendo, pero el anciano los ignoró y dijo con voz digna, «Bienvenidos al cuartel general de los Libertadores». Al parecer, los Libertadores habían desplegado la alfombra roja para Laus y su grupo. Probablemente porque era el último usuario de magia antigua que habían estado buscando. Milady estaba saltando de un pie a otro en su entusiasmo. «Ahora bien, Laus Barndo no está, ¿dónde, exactamente?», preguntó el anciano, confundido. Fue en ese momento cuando todos los demás también se dieron cuenta de que Laus no estaba junto a Neyais y los demás. Todos pensaron que el bulto andrajoso que yacía en la espalda de Uruluk era una bolsa o algo así, sin darse cuenta de que era el hombre que todos habían estado esperando. Sui se acercó a Laus y le retiró la capucha, revelando al magullado y maltrecho ex capitán de los caballeros templarios. Ni siquiera se inmutó cuando Sui lo tocó. De un vistazo, incluso parecía que podría estar muerto. «¿Qué?», gritaron Oscar, Milady, Meiru y Liutigis, corriendo hacia Laus. «Ah», se lamentó Milady, golpeando ligeramente la cabeza calva de Laus. «Cálmate, Milady. Solo está en el mismo estado que tú. Se sobrecargó y está durmiendo el cansancio», explicó André con una sonrisa, y Milady le dirigió una mirada inquisitiva. «¿De verdad, de verdad?».
Así que sí, deja de golpear su cabeza. Está claro que no le gusta, a juzgar por la forma en que se queja. Por supuesto, la razón por la que a Laus no le gustaba era porque, incluso en su estado inconsciente, le traía recuerdos de la vez que Milady se había burlado de su calvicie. En cualquier caso, estaba, si no bien, al menos vivo y a salvo. Milady dio un paso atrás, aliviado. Los otros libertadores también parecían visiblemente aliviados. Empezaron a rodear a Reineit y hacia Arm, acribillándolos a preguntas. ¿Está realmente bien? ¿Qué les ha pasado a ustedes? Mierda, le falta el brazo izquierdo. Vaya, eres un chico tan guapo. Siarm se encogió hacia atrás, asustado por las damas mayores que parecían tener un interés desmesurado en él, mientras Reineit intentaba desviar educadamente sus preguntas. Muy bien, fuera de mi camino, chicos. Tengo que atender a nuestro nuevo paciente, exclamó Meiru, separando a la multitud. Meirune-san. Estoy súper cansada. ¿No puedes darme algo de magia de restauración también? Oye. No puedes hablarle así a One-sama, Sui. Guárdelo para más tarde, Su Majestad. No tengo la energía para tratar contigo ahora mismo. Soy yo o me estás tratando con menos respeto que de costumbre. Puedes fantasear con eso en otra parte, Laiu. Apártate de mi camino para que pueda trabajar. En el momento en que Meiru dijo eso, la multitud levantó a Liu Tigis y comenzó a pasarla, alejándola de Laus. «¡Deténganse! Les ordeno que se detengan en este instante», gritó Liu Tigis, pero sonaba tan feliz que nadie creyó realmente que quería que se detuvieran. Ni siquiera había tratado de ocultar su masoquismo en el cuartel general de los Libertadores, así que todos los presentes ya sabían que era una gran pervertida. A estas alturas, ni siquiera intentaban fingir que la trataban con respeto. Sin embargo, todos le tenían bastante cariño. Pero si los hombres bestia descubrieran que su amada reina era tratada como una mascota, llorarían. Me impresiona que seas tan egoísta como para pedir primero la curación cuando hay alguien que claramente la necesita más. Pero no se preocupen, los curaré a todos a la vez, dijo Meiru, preparándose para lanzar magia de restauración. Pero antes de que pudiera empezar, Neyais la interrumpió. Meiru, no regeneres el brazo de Laus. Pero no es como si me llevara tiempo extra arreglarlo o algo así. Lo sé. Pero él es el que quiere mantenerlo así. Laus se lo había dicho a Neyais justo antes de desmayarse. En sus palabras, me falta fuerza. Quiero que Oscar Orcas me fabrique un sustituto para el brazo izquierdo que me falta. En ese momento, la sala se quedó en silencio. Todos se giraron para mirar a Laus. A su lado, Siam apretaba los dientes con frustración. A pesar del lamentable estado en que se encontraba, a pesar de que la mitad de su familia se había vuelto contra él, estaba claro para todos que la voluntad de Laus seguía intacta. Estaba dispuesto a convertir incluso su propia debilidad en fuerza para recuperar a su familia de las garras de It. Voy a fabricar el brazo perfecto para él. De hecho, lo haré más fuerte que cualquier arma que haya fabricado, afirmó Oscar sin dudar, asintiendo con decisión. Gracias, murmuró Siarm. Contamos contigo, Oscar Dono, añadió Reineit con una reverencia baja. Meiru terminó de lanzar magia de restauración sobre todos, y finalmente, el grupo se dispersó. A Laus lo llevaron a una cama de hospital, mientras que Neyais y Vandré fueron a una sala aparte para poner al día a Milady y a los demás. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.